que el resultado es de calidad. Como dije, hay varios tipos de bañería. Tenemos la bañería confinada, la bañería armada y consecuentemente tenemos la bañería reforzada y la no reforzada. Cuando hablamos de albañería armada, nos estamos refiriendo a estas unidades sílico-calcáreas que a manera de mecanos se colocan unas sobre otras. Recuerden que estas unidades tienen alvéolos y a través de estos alvéolos se colocan varillas de acero, tanto de manera vertical como también de manera horizontal. Y dándole especial atención a las esquinas, donde va un número de fierro punto. Por favor, No, pero entonces Chile por cambio por 28. Está bien, está bien, pero ¿qué vamos a pagar? bueno, por favor, revisen sus micros, ¿ya? De repente están haciendo otra actividad, pero no distraigan a los demás. A ustedes hagan lo que crean conveniente, ¿no? Escuchar la clase, estar en otras cosas, pero al menos pedirles por favor que tengan el micrófono apagado para no distraerme a mí ni distraer tampoco a sus compañeros que están atentos a la clase. ¿Ya? Muchas gracias. Entonces decíamos pues que este sistema de albañilería armada es un sistema eficiente. Incluso podríamos considerarlo mejor en resultados que el de la albañilería confinada, porque aquí la unión de los bloques va a ser a través de un concreto líquido que vamos a vaciar en estos alvéolos, de tal forma que por dentro, al fraguar este concreto líquido, va a generar un solo elemento monolítico, va a unirla, ese concreto líquido con las unidades sílico-calcáreas o de cemento que se usan y el muro va a ser monolítico. Y finalmente eso es lo que queremos, ¿no? Que los muros sean monolíticos, porque en la medida que así lo sean, mejor respuesta van a tener ante una acción sísmica. Entonces, podemos decir que es un sistema eficiente, tal vez poco empleado en nuestro medio, pero sí hay algunas contratistas que usan este sistema. Por otro lado, tenemos la albañería confinada, como su nombre bien lo indica. También el sistema estructural se basa en muros, pero a diferencia de la albañilería armada, aquí las unidades eh, se unen una tras otra a través de una mezcla de cemento-arena. Y luego de levantado ese muro, se confina, es decir, en el perímetro de ese muro agregamos elementos de concreto armado que le permita confinar o encerrar el muro en sus cuatro lados. Es decir, tenemos la viga que puede ser solera o puede ser de amarre, en virtud a si efectivamente soporta carga de techo o no, simplemente tal vez es tabique. En función al comportamiento de ese muro, si el muro portante será viga solera, si el muro no portante será viga de amarre, pero igual hay una viga sobre el muro. Por otro lado tenemos las columnas, que le llamamos columna de confinamiento, que encierra lateralmente el muro y que se procura integrarlo al muro de ladrillo, como en algunos casos dejando tipo dientes en el asentado, para que cuando se vacíe el concreto entre por esas hendiduras y pueda haber un mejor agarre, o también haciendo uso de bastones de acero
que se colocan cada 3 o 5 hiladas en la altura del mortero para que haya mejor también agarre entre ambos. Entonces, aquí el éxito radicará en una buena distribución de muros en planta en ambas direcciones. A eso le llamamos densidad de muros. Y por otro lado, que el muro tenga el espesor, la altura, que las unidades de ladrillo estén adecuadamente asentadas, siguiendo un nivel, siguiendo un plomo, y que por otro lado los elementos de confinamiento efectivamente cumplan su rol de confinar en los 4 lados al muro. Arriba a través de la viga solera o de la de amarre, a los lados a través de las columnas de confinamiento y abajo, si estamos en el primer nivel, será seguramente con el sobrecimiento o si estamos en un nivel superior será con la losa de entrepiso. Pero no importa en qué estado nos encontremos, por los 4 lados de ese muro debemos de confinar. Entonces, si yo hago un pequeño croquis acá, a ver, ojalá me entiendan este dibujo que voy a hacer. Si yo tengo este muro, las columnas de confinamiento, la viga, ¿sí? Este es el muro, este es el sobrecimiento seguramente y este es el cimiento corrido, ¿no? Algo así funciona esto, ¿sí? Así funciona aproximadamente, ¿no? Entonces, este es el muro de ladrillo, ¿no? Aquí está el ladrillo asentado. Y entonces, si hacemos un corte, esto será más o menos algo así, ¿no? Algo así. Disculpen el dibujo, pero no me está ayudando el mouse, pero más o menos es algo así, ¿no? El muro de ladrillo acá, el muro de ladrillo ahí, el sobrecimiento y el cimiento, ¿no? Y la viga acá en la parte superior la viga, ¿no? Que puede ser viga solera o viga de amarre. Entonces, el hecho, como ustedes ven acá, es que por los 4 lados está confinado el muro. Si el muro no tuviera o tuviera un lado libre, ya no estaría confinado y podría generar algún problema. Eh, otro aspecto importante, y también se los comenté, que las columnas y vigas de un muro de albañilería confinada trabaja diferente a las de una columna y viga de un pórtico de concreto. Aquí, esta columna y viga de confinamiento trabajan plenamente a tracción. O sea, esto trabaja así, a tracción. La columna y viga trabaja a tracción. ¿De acuerdo? Así trabaja la columna y la viga. Entonces, cuando tenemos cargas verticales por el tema del techo, las cargas se transmiten de esa manera. Y cuando viene el sismo, lo que va a oponer resistencia es la rigidez del muro. Y la rigidez estará en función de su espesor, de su largo, ¿no? De la densidad del material y todo el muro en sí trabaja ante ese efecto sísmico. Y cuando la carga actuante supera la carga resistente del muro, vamos a encontrar fisuras así diagonales en el muro. ¿Por qué? Porque lo más blando, lo más vulnerable en el muro de la albañilería es el ladrillo, el asentado de ladrillo. Cuando yo hablo de muro de albañilería ya hablo de todo, o sea, el ladrillo, el mortero y sus elementos de confinamiento. Ese es el muro de la albañilería.
Y cuando no está bien diseñado o no está bien construido y la carga actuante excede la carga resistente, tiende a formarse esas diagonales. O sea, el muro falla por tracción diagonal. Y en las partes donde más sufren son acá, en los talones del muro. Entonces, ahí el muro, una vez que se fisura, pierde rigidez. Al perder rigidez, pierde resistencia. Y cuando viene el sismo y, y fisura o hace fallar un muro, la estructura ya se vuelve más vulnerable. Si esto pasa en un muro de no portante, bueno, todavía nos podemos salvar, pero si el tema pasa por muros portantes, ahí el tema se vuelve crítico. Entonces, esa es la gran diferencia con respecto a una viga y columna de un pórtico, ¿no? En un pórtico esto es así, más o menos, ¿no? Más o menos, disculpen el dibujo, solamente quiero la idea nada más, ¿ya? El dibujo, disculpen, está un poquito feíto, pero al menos que se entienda. En una viga y columna de un pórtico no hay muro. Por lo tanto, en esta viga y en esta columna va a trabajar a fuerza de corte y a momentos, ¿sí? Momentos. Fuerza de cortes y momentos. Entonces, el comportamiento es distinto a esto. Lo digo porque muchos aún creen que una columna y viga de confinamiento, un modelo de albañilería es lo mismo que una viga y columna de un pórtico. Son totalmente distintas. Aquí en una de albañilería, toda la sección transversal del elemento trabaja a tracción. Todo esto trabaja a tracción. Por eso es que se le coloca en la misma cantidad de fierro arriba y abajo. Que toda la sección trabaja a tracción. Y como el concreto es malo resistiendo tracciones, entonces el acero prácticamente toma la mayor cantidad de fuerza. Y por ello es que las dimensiones de columnas y vigas hoy en día, a diferencia de hace 30, 40 años, se han reducido dramáticamente. En estructuras antiguas encontramos construcciones de albañilería con columnas de confinamiento de 25, ¿no? Por ejemplo, tremendos ladrillos. Y si son más antiguos, he visto yo de 30, ladrillos de 30 o hasta de 40 en las casonas antiguas. Y el concreto tenía, o la columna de concreto tenía ese espesor. Y en esas épocas, pues no había mucho conocimiento como hay ahora de la respuesta del concreto armado. Entonces, básicamente lo hacían por error y experiencia. Entonces, esos eran otras épocas, pues, cuando el terreno estaba regalado, ¿no? Pero hoy en día que el valor del terreno es muy costoso, las áreas de las construcciones se han reducido y por lo tanto se requiere estructuras más esbeltas y más resistentes. Por eso es que hoy en la medida confinada hay muros portantes de 15, de 14, de 13 centímetros. Obviamente, eso pasa cuando la estructura tendrá pues máximo 2 pisos, ¿no? Si la estructura tiene 3 o 4, al menos el muro del primero seguramente va a tener 25, aunque nunca tiene 25, ¿no? Tendrá pues 22, 21, todo se reduce, ¿no? Entonces, eso nace de un diseño estructural. El espesor del muro nace de un diseño estructural en virtud a las cargas verticales y en virtud a la fuerza sísmica. Entonces, hoy decía que las columnas y vigas de confinamiento deberían tener el mismo espesor que el muro. O sea, si el muro es este, si el muro es este, la idea es que la columna de confinamiento sea del mismo espesor del muro. Alguien me dirá, pues, pero ingeniero, el ladrillo solamente me arroja 11 o 12, pero la columna es muy chiquita. No debería tener mínimo 25.
Bueno, no es así, pues. En vigas y columnas de pórtico sí, pero en confinamiento no. Por eso le digo que hoy hay columnas y vigas del mismo espesor del muro, de 12 por 20, de 12 por 25. Y de acuerdo al diseño, atracción, bastará 4 fierros de 3/8 o 4 fierros de media, dependiendo de la carga, ¿no? A la cual está sometida. Pero lo que yo quiero despertar en ustedes es que las cosas son distintas hoy. Antes, por tradición, por costumbre, se hacían todos los muros de 25, las columnas de 25 por 25. Hoy, por ejemplo, hacer una columna de confinamiento así como estoy dibujando acá, es botar la plata por gusto. Si yo tuviera otro muro aquí, si esta columna de 25 por 25, ¿qué pasa? Que esta región que estoy acá churando no sirve de nada, es plata que estamos botando. No solamente plata, sino también me está ocupando un espacio en el interior del ambiente. Entonces, hoy insisto en que los áreas de terreno cada vez se van reduciendo más. Debemos de procurar cumplir el confinamiento y liberar espacios. Por eso en esos casos se usan columnas de confinamiento tipo L, tipo rectangulares, inclusive hasta tipo cruz, ¿no? Donde la distribución del acero a tracción dependerá del diseño que arroje el especialista, ¿no? Entonces, a diferencia del pórtico, que aquí sí son columnas y vigas macizas, ¿no? Esta es la columna y esta es la viga, por ejemplo, ¿no? Donde abajo trabaja tracción y de arriba trabaja compresión, en virtud de un eje neutro. Pero acá es diferente. ¿Estamos? ¿Está claro ese concepto? Por favor, no más dudas, ¿ya? Son sistemas distintos que tienen un tratamiento diferente y no puedo combinar papas con camotes. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Este es el caso de una albañilería no reforzada, ¿no? Muro de ladrillo sin columnas en las esquinas son fácilmente vulnerables de las fuerzas horizontales. Y ahí vemos más o menos la diagonal que se forma, ¿no? Y la albañilería reforzada es aquella que cumple ya sea el concepto de albañilería confinada o albañilería armada. O sea, tienen refuerzo, ¿no? El refuerzo de albañilería armada son las varillas de fierro. El refuerzo de la albañilería confinada son los elementos de confinamiento, ¿ya? ¿Qué material es eso en la albañilería? Bueno, la unidad de la albañilería de por sí, el mortero, el concreto líquido, llamado también grout, el acero de refuerzo, el concreto. ¿A sacar una pregunta? ¿Ha quedado clara la explicación anterior? Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Ingeniero, una consulta sobre la albañilería confinada. Bueno, cuando tenemos de repente este problema de columna corta, tengo entendido. ¿Por qué le hago esta consulta, ingeniero? Porque he estado viendo, analizando un colegio que tiene más de 60 años de antigüedad y hemos detectado este problema. Y bueno, sé qué es lo que se va a hacer ahora. Se va a tener que sacar ese muro porque no tiene junta de dilatación en la columna y el muro están pegados. Entonces, la distribución de acero que va a tener esta columneta y vigueta, ingeniero, sigue algún tipo de diseño en cuanto a los estribos, la distribución de estribos, ingeniero. Ya, gracias porque me da pie a hacer una explicación complementaria. Y va para todos, ¿ya? Gracias por la pregunta. Lo que su compañero está comentando es lo siguiente. Nosotros
tenemos un pórtico de concreto. Caso de las aulas de un colegio es un caso común, ¿sí? Algo como esto. Esta es la estructura, el esqueleto, ¿no? La zapata donde encaja la columna. Es el esqueleto de la, del, de la- del pórtico de concreto. Pero por un tema arquitectónico, seguramente se está dejando una ventana alta y una puerta acá, ¿no? Aquí va la ventana, la parte superior, ¿sí? Solamente la ventana ocupa todo esto, ¿no? Esta es la ventana. No me ayuda el dibujo, pero bueno, más o menos la idea es esa. Esta es la ventana que ocupa toda la parte superior y esta es la puerta de la puerta, ¿no? Esta es la puerta. Y aquí, obviamente, va un muro de la ingeniería. Pero ese es un tabique, ¿ya? Un tabique es un muro divisorio que no tiene como una función estructural. Simplemente está para dividir ambientes. Entonces, de acuerdo a la norma, cuando trabajamos con tabiques, estos muros debemos de separarlos, debemos de aislarlos de la estructura principal, que en este caso es un pórtico. ¿Qué significa? Que aquí en este punto, aquí en esta, estoy exagerando, ¿ya? Aquí debería haber una junta, una junta sísmica, ¿ya? O sea, lo que comenta su compañero es que no debería ir pegado el muro, el tabique, a la columna del pórtico, que debe haber una separación. Y en ese sentido, este parapeto o este tabique, mejor dicho, este parapeto es más pequeño, este tabique va a tener su propio muro de ladrillo, va a tener su propio sobrecimiento y va a tener su propia cimentación corrida, muy al parte de la zapata de la columna. Algunos anclan las columnas de confinamiento en la zapata. Eso no es recomendable. ¿Por qué? Porque son dos elementos distintos. Los dos se van a mover de manera diferente y los dos tienen funciones distintas. Aquí el que está resistiendo la carga es el pórtico de concreto, lo que está dibujado de verde. Lo otro es carpintería, ¿no? Metálica, seguramente de madera para la ventana alta y para la puerta. Y aquí está el ladrillo, el asentado de ladrillo. Y aquí tenemos las vigas, perdón, la viga de confinamiento, que es una viga de amarre de confinamiento, columnas de confinamiento. Ahora bien, en cuanto al refuerzo, se coloca el refuerzo mínimo. Y eso está establecido en la norma. Cuando es un muro de tabiquería, solamente resiste su peso propio, no resiste más. Entonces, el fierro longitudinal que va a conformar la viga y columnas va a ser mínimo seguramente. Seguro va a arrojar 4 fierros de 3/8, es muy probable. Y la distribución de acero por cortante también es el mínimo, que establece también la norma 070 de albañilería, que lo único que va a procurar es evitar que el movimiento horizontal generado por el suelo pueda generar un corte en ese tabique que pueda hacer fallar el talón de ese muro, como ya lo expliqué. Entonces, seguramente será algo muy, muy, muy básico, ¿no? Distribuo 1/5, 1/10, 2/15, el resto a 25, que cumpla el acero mínimo que establece la norma 070.
A diferencia del estribo que va en la columna estructural, allí sí va a ser seguramente un diámetro mayor, no va a ser como de 1/4 como en el caso del parapeto, sino seguramente va a ser de 3/8 o incluso hasta de media, dependiendo cómo es la estructura. Pero son dos elementos diferentes. Las estructuras antiguas, me hablas de hace 60 años, sí pues no conocían ese principio, ¿no? Y la pegaban a la columna estructural y cuando se movía el edificio por un sismo, se producía el efecto de columna corta. ¿Cómo es ese efecto de columna corta? Si usted diseña una columna considerando una altura que sabe que una altura H que va desde la cabeza, perdón, de la parte superior de la zapata hasta la parte inferior de la viga, yo diseño una columna y con eso yo coloco la cantidad de fierro y de estribos. Cuando yo pego acá, cuando no hay esta junta y el muro se pega a la columna y viene la fuerza horizontal, ¿sí? Viene la fuerza horizontal, ¿qué pasa? Que ya la columna no se va a mover en su altura H mayúscula, sino se va a reducir a un H minúscula. O sea, la columna de H mayúscula se redujo solamente a esta pequeña altura. Y todo ese esfuerzo que ustedes habían calculado para una columna H mayúscula, al generarse el efecto de columna corta, ese mismo esfuerzo va a actuar solamente sobre H minúscula. Obviamente H minúscula no está pues capacitada para poder soportar tal esfuerzo y falla. Y va a fallar de una manera explosiva, es una falla frágil, donde este sector de acá revienta el concreto, el fierro fluye y hace fallar la columna. Incluso se ha dado casos de que ha fallado pisos enteros por ese concepto de la columna corta. Entonces su compañero habla sobre la junta sísmica, que es esa. No se olviden de colocar esa junta, ¿ya? Para que cada uno se mueva según su periodo de vibración en función al material que está constituida y en función a la altura. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Alguna consulta más sobre esto? Muy bien. Entonces, ese es el concepto de columna corta. Gracias por la pregunta. Seguimos. Bueno, pues las unidades de albañilería ya las conocemos, ¿no? Pueden ser de arcilla, pueden ser sílico-calcáreas, dependiendo del sistema que vamos a utilizar. Entonces, eh, pueden ser unidades sólidas, pueden ser unidades huecas, pueden ser alveolares, pueden ser tubulares, pueden ser hechas de manera artesanal, de manera industrial. En el mercado tenemos diversidad de productos. Entonces el especialista debe de elegir cuál es el tipo primero, el sistema estructural que va a usar y segundo, en virtud de ello, qué unidad de albañilería va a requerir. Eso lo tiene que tener clarísimo, tanto el que diseña como el que construye. La norma 070 clasifica a las unidades de albañilería. En la tabla A1 identifica hasta 5 tipos de ladrillo, del 1 a la 5.
Y no crean que solamente hay un ladrillo, hay 5 tipos de ladrillo. Y su número crece en función a la mayor resistencia que tiene. A nosotros nos hacen creer que todos los ladrillos son iguales. No son iguales. Son de diferente clase. Y eso está en función a sus dimensiones, a la tolerancia de sus dimensiones, al máximo de su alabeo y a la resistencia a la compresión, sobre todo eso que nos sirve para el diseño, ¿ya? Y también hay bloques para muros portantes y bloques para muros no portantes, con esas mismas características. Sobre la limitación de su uso, tenemos el tipo, en la tabla 2 tenemos el tipo en la primera columna. Tenemos el sólido artesanal, el sólido industrial, el alveolar, el hueco, el tubular. Y de acuerdo a la zona sísmica y al tipo de muro que vamos a utilizar, vamos a elegir qué tipo de ladrillo es el más conveniente. Por ejemplo, si estamos en la zona sísmica 3 y el muro portante tiene más de 4 pisos, ni hablar, ¿no? No voy a usar sólido artesanal, sino tengo que usar sólido industrial, ¿no? O alveolar, ¿no? Entonces, esas cosas la norma nos da como referencia para poder evaluar y decidir. Y otro error común que se ve en las edificaciones, que ya roza lo criminal, por darle algún término, es ver cómo aún se construyen muros portantes con ladrillos tubulares. Ustedes han escuchado hablar del ladrillo pandereta, ¿no? Ese ladrillo pandereta es un ladrillo tubular y es usado para tabiques, para parapetos, para elementos que no tienen una función estructural dentro de la estructura. Un ladrillo pandereta es algo como esto, ¿no? Bueno, vamos a ver si el dibujo me ayuda. A ver, tiene los orificios acá, ¿sí? Y obviamente es un ladrillo más cómodo que el ladrillo sólido de 18 huecos. Pero el tema es que aquí las cargas actúan de esta manera. Y lo único que se opone a la carga es una galletita de un espesor. Puede ser de 3, 4 milímetros, 5 milímetros, pero no ofrece una resistencia y ese ladrillo falla por aplastamiento. Por eso el ladrillo que usamos es el macizo, ¿no? El ladrillo macizo. O el de 18 huecos, ¿no? Que tiene sus huequitos acá arriba. ¿Por qué tiene los huequitos? Para dos cosas. Para hacerlo más liviano, más ligero, y para poder generar llaves de corte cuando se coloca el mortero, cuando se sienta uno sobre otro o cuando se vacía la viga solera o la viga de amarre. Ayuda a esa adherencia entre materiales. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Es un error común también que se ve. ¿Ya? Bueno, sobre el mortero sabemos que está constituido por una mezcla de cemento con arena, de tal forma que le permite hacer una mezcla trabajable, adhesiva, sin sedación del agregado. Puede ser cemento Portland o cemento adicionado. Puede incluirse cal. La cal tiende a mejorar las propiedades del mortero para que retardar su proceso de fragua.
Si uso cemento Portland, podría usar un porcentaje de cal. Pero si uso cemento adicionado, por ejemplo, cemento puzolánico, el puzolana tiene esa propiedad de retardar un poco la fragua, así que no debería añadírsele cal, ¿no? Entonces el acero, perdón, el cemento Atlas o puro, mejor dicho puro, Atlas es la marca, ¿no? El puro es un color medio verdoso, mientras que el adicionado es un color medio rojizo, ¿no? Porque tiene adicionada la pozolana, que le ayuda a retardar un poco la fragua, ¿ya? Entonces, la norma también en la tabla 4 nos plantea dos tipos de mortero para muros portantes, el P1 y el P2, donde por una unidad de cemento va un cuarto de cal a 3 a 3 y media de arena, ¿no? Hay de dos tipos. Y en lo portante, una de cemento por 6 de arena. Es lo que marca la norma. Ahora, sobre el concreto líquido grout, es un material de consistencia fluida que resulta de mezclar cemento, agregado y agua, pudiéndose adicionar cal también en una proporción que no exceda de 1/10 del volumen del cemento u otro aditivo y que no vayan a disminuir su resistencia o que originen corrosión en el acero. El concreto líquido o grout, espera un ratito que hace un poco de bulla. Bueno, seguimos. Este concreto líquido, llamado también grout, se emplea para rellenar alvéolos de las unidades de albañilería en la construcción de los muros. Perdón. Ya seguimos. Decía que este concreto líquido se rellena en los alvéolos en albañilería armada y al fraguar integra todos los componentes de ese muro. Este grado se clasifica en fino o grueso, dependiendo la dimensión de los alvéolos, ¿no? Para poder elegir el diámetro del agregado. Ahora, el acero de refuerzo está constituida por las barras de acero, eh, como vemos en la imagen, para estos bastones que se colocan eh, entre el mortero del muro de ladrillo con el fierro de la columna, o los fierros verticales y también horizontales que pueden ir en una albañilería armada. Sobre el concreto, bueno, las características del fierro son las mismas que usamos en elementos estructurales de concreto, ¿no? Y sus especificaciones las encontramos en la norma 060. Ahora, en el caso del concreto, sucede algo parecido, ¿no? Eh, Aquí, a diferencia de elementos estructurales que la resistencia específica de concreto mínima es 210, para el caso de albañilería, la resistencia mínima de concreto es 175. ¿Ya? Es una diferencia. Y todo el proceso para la preparación del concreto sigue los mismos criterios que se establecen en la norma E060.
Ahora, especificaciones generales. Algunas recomendaciones para el tema de construcción, tanto para el caso de la bañería confinada como en la bañería armada. Por ejemplo, tenemos que la mano de obra empleada en las construcciones de la bañería debe ser calificada y se debe exigir lo siguiente: que los muros se construyan a plomo y en línea. No se atentará contra la integridad del muro recién asentado. En la albañilería, en la albañilería con unidades asentadas con mortero, todas las juntas horizontales y verticales quedarán completamente llenas de mortero. El espesor de la junta de mortero será como mínimo de 10 milímetros y el espesor máximo será 15 milímetros, o 2 veces la tolerancia dimensional en la altura de la unidad de bañería, más 4 milímetros, o que sea mayor. En las juntas que contengan refuerzo horizontal, el espesor mínimo de la junta será 6 milímetros más el diámetro de la barra. ¿Sí? Son parte de especificaciones técnicas realmente, ¿no? Para muros. Deberá mantenerse el temple del mortero mediante el reemplazo del agua que se puede haber evaporado por una sola vez. El plazo retemplado no excederá al de la fragua inicial del cemento. O sea, ¿qué cosa es retemplado? Echarle un poquito de agua a la mezcla al mortero, ¿no? Cuando empieza a querer fraguar. Y eso se hace solamente una vez. Las unidades de bañería se sentarán como con las superficies limpias de polvo y sin agua libre. El asentado se realizará presionando verticalmente las unidades sin bambolearlas. Para el asentado de la primera hilada, la superficie de concreto que servirá de asiento sobre la losa o sobre el sobrecimiento, según sea el caso, se preparará con anterioridad de forma que quede rugosa. Luego se limpiará de polvo u otro material suelto y se le humedecerá antes de asentar la primera hilada. No se asentará más de 1,30 m de altura de muro en una jornada de trabajo. En el caso de emplearse unidades totalmente sólidas, o sea, sin perforaciones, la primera jornada culminará sin llenar la junta vertical de la primera hilada. Este llenado se realizará al iniciarse la segunda jornada. En el caso de la albañilería con unidades apilables, podrá levantarse el muro en su altura total y en la misma jornada deberá colocarse el concreto líquido. La junta de construcción entre jornadas de trabajo estarán limpias de partículas sueltas y serán previamente humedecidas. El tipo de aparejo a utilizar puede ser soga, puede ser cabeza o amarre americano, traslapándose las unidades entre sí, traslapándose las unidades entre las hiladas consecutivas. El procedimiento de colocación y consolidación de concreto líquido dentro de la celda de las unidades, como los elementos de concreto armado, deberá garantizar la ocupación total del espacio de la ausencia de cangrejeras. No se permitirá el vibrado de varillas de refuerzo. Creo que eso lo hemos comentado. Las vigas pedaltadas serán vaciadas de una sola vez en conjunto con la losa de techo. ¿Por qué creen ustedes que se vacía junto la viga con la losa? No es por gusto eso. Tampoco no es para ahorrar, no. Tiene una razón, un principio estructural. Cuando trabajamos con la medida confinada, sobre todo, y además de tener confinado el muro en sus 4 lados, para que tenga un buen comportamiento sismo resistente, se requiere que ante un sismo, todos y cada uno de los muros de planta
se muevan al mismo ritmo, a la misma longitud, se mueven igual, ¿ya? ¿Y quién es el que permite que todos los muros del piso se muevan al mismo ritmo? Lo permite un concepto que en análisis estructural llamamos el diafragma rígido. El diafragma rígido es el techo del entrepiso. Obviamente su función es poder recibir el tránsito de las personas, la colocación de los muebles y todo eso. Pero además de eso, tiene como función actuar como diafragma rígido, o sea, agarrarse de todos los muros de planta y cuando venga el sismo, hacer que todos bailen el mismo tipo de música. Si es huayno, todos bailan huayno. Si es salsa, todos bailan salsa. Si es rock, todos bailan rock. Pero no puede ser que un sismo, un muro baile salsa, el otro baile rock, el otro baile huayno, el otro baile reggaetón. Allí el tema se vuelve crítico y tiende a fallar la estructura. A pesar de que hayamos confinado los cuatro lados, va a fallar por una fuerza horizontal. Entonces, el hecho que haya un diafragma rígido, que permita que todo se mueva igual, va a hacer también que todos como un solo puño sumen su aporte de resistencia para resistir el movimiento generado por la fuerza sísmica. Eso me genera el diafragma rígido, usualmente de concreto. Eso no me lo genera la caña de Guayaquil, ni la estera, ni el fibraforte, ni las armaduras de acero, no. Y cuando han habido sismos, eso se ha podido evidenciar. Hemos podido ver cómo, también por un tema económico, hay muchas personas que hacen la inversión de su vida y pueden construir hasta las vigas. Y hasta que tenga otra platita, ahí recién va a ser el techo. Pero, ¿qué hacen con las vigas? En algunos casos no la vacían, la dejan ahí a nivel de ladrillo nada más, la última hilada de ladrillo. Algunos vacían solo la mitad de la viga, porque no tiene razón de ser realmente. Y otros vacían la viga entera y solamente colocan caña de Guayaquil o listones de madera para apoyar su cobertura temporal. Entonces, cuando viene un sismo, el comportamiento de esa estructura no va a ser eficiente. Entonces, ahí radica la importancia del diafragma rígido y por qué se vacía la viga y la losa juntas. No se vacían por separado, justamente para poder lograr ese monolitismo y la integración entre la viga y el muro de ladrillo. ¿De acuerdo? Por eso es. ¿Sí? ¿Quedó claro la idea? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? Le doy estas recomendaciones para que ustedes también las puedan aplicar, ¿no? Ya sea en las labores que ustedes realizan o si tienen un cliente. ¿Ya? Eh, Seguimos. Bueno, y en el caso de Avenida Confinada, lo que les expliqué, ¿no? Para mejorar la unión entre ladrillo de arcilla y el elemento de confinamiento de concreto, se procura dejar dientes, como vemos, o bastones de acero. Podemos usar el uno o el otro, ambos son válidos. Algunos se aseguran y hacen las dos cosas, pero la norma permite uno u otro.
¿no? Obviamente, si dejamos dientes, hay que tener cuidado que la mezcla ingrese a todas esas rendijas, no hay que dejar vacíos, no dejemos cangrejeras, ¿no? Debemos de lograr ese monolitismo entre dos materiales cuyas propiedades son distintas y sus comportamientos son diferentes. ¿Cómo hacemos que dos materiales diferentes, como la arcilla y el concreto, se integren y sean como uno solo? Un mecanismo puede ser este, ¿no? Que no es resultado de un diseño, de un cálculo, que haya una fórmula matemática, no. Es consecuencia de la práctica y de los resultados que se han obtenido en sismos recientes. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice Carlos? A ver, ingeniero, parece evidentemente columna y ladrillo es para muro portante, es para muro de confinamiento en general, o muro de medida confinada en general, ¿ya? De preferencia en muros portantes, ¿no? Porque son los que mayor carga van a recibir, ¿no? Pero también puede darse en muros no portantes, aunque con mayor exigencia, con menor exigencia, ¿ya? Muy bien. Seguimos. Mm, mm. A ver, un ratito. Seguimos entonces. Eh, también nos habla sobre los estribos, ¿no? Y a su compañero también lo comentaba sobre los estribos. Eh, los estribos pueden ser lineales, ¿no? Como estamos acostumbrados a hacer, cortar el estribo rectangular, o puede ser sunchado cuando trabajamos en columnas circulares. Obviamente el sunchado es mejor, ¿no? Porque es un refuerzo continuo y que justamente sigue la misma dirección de 45 grados que tiende la tracción diagonal general en el elemento de concreto. Es más eficiente el sunchado, pero sunchar una columna cuadrada es poco complicado, por eso es que se colocan estribos rectangulares. Cuando hacemos eso hay que tener mucho cuidado con el gancho. ¿Ya? El gancho es importante. Algunos, en mi caso, le hacen. Si tenemos esta columna, este gancho de acá es importante. Tanto el ángulo con que se gira, como la longitud, este largo de acá. ¿Ya? Acá nos dice, ¿no? Este refuerzo horizontal cuando sea requerido será continuo y anclará en las columnas de confinamiento. 12,5 centímetros con gancho vertical a 90. Acá usualmente no usamos gancho vertical de 90, usamos de 135. ¿Por qué? Porque para el efecto de corte, tanto el concreto como el acero ofrecen resistencia. Lo que debemos buscar es que la resistencia que ofrecen estos dos materiales se sumen para contrarrestar el corte del sismo. ¿Y cómo hago sumar esos aportes de concreto y el acero? Justamente procurando su adherencia entre los dos. Y esa adherencia la va a generar justamente ese gancho de estribo que entra al corazón de concreto. Entonces ahí radica la importancia de los ganchos. Algunos importancia le dan. Y bueno, se recomienda que los ganchos se alternen, que no todos sean al mismo nivel o al mismo lugar, sino que vayan alternando para evitar concentración de esfuerzos. ¿Ok? Es el caso de los ganchos y de los estribos.
También los traslapes de refuerzo longitudinal, horizontal o vertical, tendrán una longitud igual a 45 veces el mayor diámetro de la barra traslapada. No se permitirá el traslape de refuerzo vertical en el primer entrepiso, tampoco en las zonas confinadas ubicadas en los extremos de soleras y columnas. Como sabemos, el refuerzo, el acero, viene ya con una longitud determinada. Y cuando hacemos pues un edificio de 4 o 5 pisos, esa longitud de acero no cubre toda esa altura. Entonces tenemos que traslapar. Y la longitud de traslape, como bien se dice acá, es 45 veces el mayor diámetro de la barra traslapada, no permitiéndose traslape ni a nivel del encuentro del piso con la columna, ni cerca tampoco a los encuentros de viga y columna. Son los puntos más críticos. Usualmente se suelen hacer a la mitad de la luz en el caso de columnas y en el caso de vigas a 1/3 de la luz, ¿no? Ya, aunque realmente en vigas, como trabajan en tracción, es más manejable. Pero en columnas sí, hay que tener cuidado en columnas, ¿ya? El concreto de las columnas se vaciará posterior a la construcción del muro de albañilería y este concreto empezará desde el borde superior del cimiento, no del sobrecimiento. Ese detalle también se ha visto que en obra se vacía el sobrecimiento y corre en todo el sobrecimiento, incluido también a la altura donde van las columnas. Se deja libre las partes de las columnas, no hay sobrecimiento sobre la columna. Solamente el sobrecimiento va debajo del muro, nada más. Ese detalle hay que tener en cuenta, ¿ya? La junta de construcción entre elementos de concreto serán rugosas, humedecidas, libres de partículas. La parte recta de la longitud de anclaje del refuerzo vertical deberá penetrar al interior de la viga solera o de cimentación. No se permitirá montar su doblez directamente sobre la última hilada del muro, ¿no? Está hablando de la longitud de anclaje, ¿no? Cómo entra el fierro de la columna a la viga y de la viga a la columna, y de la columna al cimiento corrido. Ahí hay que tener cuidado porque cuando plantan las columnas se mueven, ¿no? Empiezan a caminar las columnas y se salen de su posición. Es un aspecto de falla común también en obra. O no hay recubrimiento suficiente, ¿no? Entre el acero y la tabla de madera del encofrado. ¿De acuerdo? Entonces, esos aspectos hay que ir revisando en campo. El recubrimiento mínimo de la armadura, medido al estribo, será 2 centímetros cuando son muros tarrajeados y 3 cuando son cara vista. En el caso de la albañilería armada, los empalmes de refuerzo vertical podrán ser por traslape, por soldadura o por medios mecánicos. El refuerzo horizontal debe ser continuo y anclado en los extremos con doblez vertical de 10 centímetros en la celda extrema. Las varillas verticales deberán penetrar sin doblarlas en el interior de los alvéolos de las unidades correspondientes. ¿Ok? Para asegurar una buena adhesión entre el concreto líquido y el concreto de asiento de la primera hilada, las celdas deben quedar totalmente libres de polvo o restos de mortero proveniente del proceso de asentado. Para el caso de la albañilería parcialmente rellena, los bloques vacíos correspondientes a la última hilada serán taponados a media altura antes de asentarlos, de tal manera que por la parte vacía del alvéolo penetre el concreto de la viga solera o de la losa de techo. Son detalles ya constructivos en la albañilería armada.
Además, el concreto líquido Grau se vaciará en 2 etapas. La primera hasta alcanzar una altura igual a la mitad del entrepiso, compactándolo en diversas capas. Transcurridos 5 minutos desde la compactación de la última capa, la mezcla será recompactada. Transcurrida media hora se vaciará la segunda mitad del entrepiso, compactándolo hasta que su borde superior esté por debajo de la mitad de la altura correspondiente a la última hilada, de manera que el concreto de la losa de techo o de la viga solera forme llaves de corte, como ¿no? Es lo que habíamos comentado. A diferencia de un muro confinado, que hoy asentamos a la mitad y mañana terminamos de asentar, un muro de albañilería armada lo podemos tener listo en el mismo día. Ya, esa es una diferencia también. Los alvéolos de la unidad de albañilería tendrán un diámetro de dimensión mínima igual a 5 centímetros por cada barra vertical que contengan, o 4 veces el mayor diámetro de la barra por el número de barras alojadas en el alvéolo, aunque sea mayor. El espesor del grout que rodea las armaduras será 1,5 veces el diámetro de la barra y no deberá ser menor de 1 centímetro a fin de proporcionarle un recubrimiento adecuado a la barra. Todo esto lo podemos ver en la norma de 070 de albañilería. Como ya les comenté, nuevamente repito, los invito a revisar la norma para que tengan los criterios mucho más claros, ¿no? Y esos son los capítulos que ya en una clase previa les había comentado. ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Ha quedado claro al menos las ideas generales de los temas que hay que tener en cuenta cuando construimos con concreto y con albañilería? ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Entonces, seguimos con la siguiente. Me da un minuto, por favor. Muy bien. Continuamos con el siguiente tema. Y aquí vamos a revisar lo que es con la programación de obra. Sí, adelante Luis, te escucho. Haz tu consulta. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, es una consulta, mira. Si bien el sistema porticado es muy diferente al sistema de albañilería confinada, ¿cierto? Donde en el sistema porticado trabaja lo que es vigas, columnas y zapatas. Y en lo que es la confinada, albañilería confinada, lo que viene a ser los muros portantes, ¿cierto? Trabaja con cimiento corrido. Usted estaba comentando en el inicio respecto a la sección de las columnas, donde un aporticado puedes encontrar de 25 por 40 o incluso hasta 40 por 40, ¿no? Algunas columnas, de acuerdo al diseño que realizan. Bueno, yo no estoy empapado tanto en la parte estructural. Hay una compañera una arquitecta le ha hecho un trabajo en la cual veo tanto las vigas, columnas y zapatas diseñadas como para un sistema porticado, pero es un sistema de vida confinada, en la cual también tiene lo que es viga de cimentación. Por ejemplo, sus columnas son de 25 por 40. Las vigas peraltadas tienen un peralte 15, no, 45 de peralte tiene. O sea, en total la viga es 45 la sección, 25 por 40. Ahora mi consulta es, Inge, en una avenida confinada para un nivel de 4 pisos, aproximadamente, ¿cuánto vendría a ser la sección de la zapata? A ver, como tú bien dices, eso es resultado de varios factores. Primero,
cuántos pisos va a ser. Segundo, cuál va a ser el uso de la edificación, porque hay que conocer la sobrecarga. Tercero, las características del suelo. Cuarto, cuánta sismicidad hay en esa zona. Quinto, cuál es el sistema estructural que voy a utilizar. Todos esos factores se combinan para poder realizar el diseño. Como ya expliqué, la norma de 030 establece ciertos sistemas estructurales en función al material estructural predominante. Hablamos en el caso de concreto, sistemas aporticados, sistemas duales, sistemas de muros, sistemas de utilidad limitada. Y en el caso de la minería hablábamos de, básicamente, confinada y armada. Ahora, efectivamente, se ven unos diseños que combinan la parte de albañilería confinada con sistemas aporticados. En la norma, en ninguna parte aparece un sistema mixto, porque así le llaman, ¿no? Sistema mixto, donde una parte es confinada, la otra parte es pórtico. Eso no existe en la norma, ese es un invento nuestro que en virtud a las condiciones que te acabo de mencionar y al criterio del profesional, pretenden mezclar o en el entendido de poder captar las bondades de cada sistema para que en conjunto trabaje mejor. Usualmente son las columnas de un sistema porticado o de muro estructural o dual que trabaja con zapatas aisladas, con zapatas combinadas, ¿no? Con zapatas conectadas a través de viga de cimentación, ¿no? Y usualmente las columnas de confinamiento trabajan con cimiento corrido, porque el concepto es distinto. Mientras en un sistema aporticado la carga baja por la columna, estamos hablando de cargas puntuales que bajan a la zapata y la zapata al suelo. En el caso de un muro de albañilería, la carga no es puntual, la carga es repartida, porque baja a través del muro al suelo, por eso el cimiento es corrido. Entonces dependerá de cuánta carga baja por ese muro para ver si el muro puede ser de albañilería de soga, albañilería de cabeza, o de repente la albañilería no es suficiente, habrá que hacerlas de concreto, ¿no? Y en virtud a lo que salga el diseño se determinarán las diferentes dimensiones y espesores de cada elemento estructural. Incluso en ocasiones, sobre todo en muros estructurales de concreto, donde la carga es muy alta, también se usa cimiento corrido, pero no de concreto ciclópeo. Se usa de concreto armado también. Tiene una canastilla en la cimentación corrida y es concreto estructural. O sea, en el diseño hay variedad de alternativas y no hay una única solución, no hay la receta mágica, así que de tantos pisos, tanto debe ser la dimensión del espesor, de la zapata, de la viga, de la columna. Eso es resultado del diseño. ¿Y qué cosa es diseñar? Diseñar no solamente es agarrar unos datos, meterlos en un hoja Excel o en un programita y los resultados que me arrojan, eso hacerlo. Eso no es diseñar. Diseñar es un arte. Diseñar es elegir la mejor alternativa para buscar tres cosas en una estructura. Buscar seguridad, buscar eficiencia y buscar economía. Entonces, bajo esos tres conceptos,
El proyectista debe de evaluar del universo que tiene posibilidades y de las combinaciones que puede hacer, poder elegir la mejor combinación que le permita lograr esos tres criterios: seguridad, eficiencia y economía. Eso se llama optimización del diseño. Y yo he tenido oportunidad de, como dije, ser proyectista, ser residente, ser supervisor, y he visto realmente estructuras sobredimensionadas, estructuras que tienen en exceso de cimentación, de refuerzo, de concreto, cuando realmente no lo necesita, ¿no? Depende mucho del suelo también, la capacidad portante del suelo, las propiedades de ese suelo, para determinar qué tipo de cimentación es la más adecuada. Entonces, depende mucho del criterio y la experiencia del especialista para decidir las dimensiones y las propiedades de los materiales que van a conformar la estructura. No hay una receta única, hay una combinación de alternativas, pero siempre teniendo claro el criterio de cómo trabaja un pórtico, de cómo trabaja un muro confinado. Y si en un momento ambos van a convivir en una misma estructura, ¿cómo poder hacer que efectivamente ambos aporten sus bondades y que no ocurra lo que suele ocurrir, como bien comentaba su compañero hace un momento, en que la confinada obstruye el comportamiento del pórtico, ¿no? Y situaciones como esas. Entonces, puedo generar sistemas mixtos, ¿sí? Puedo combinarlas, pero siempre respetando el rol de cada sistema y sumando lo mejor de cada uno de ellos al todo que es el edificio, y buscando siempre la optimización estructural. Por eso, insisto, el diseñar es un arte. Y son pocos los proyectistas que realmente consiguen esa combinación de eficiencia, seguridad y economía. Muchos simplemente diseñan por diseñar o copian diseños anteriores y se bota mucha plata en la cimentación cuando realmente no lo requiere. Entonces, es, creo yo, ya un tema de cada profesional, en virtud a sus conocimientos y a su experiencia y a la especialidad que tiene, poder desarrollar un buen diseño. Y zapatero a tus zapatos, pues, ¿no? El arquitecto tiene lo suyo y el ingeniero estructural tiene lo suyo propio. Un ingeniero no me va a hacer un ingeniero estructural no me va a hacer una distribución arquitectónica como sí me lo haría un arquitecto, ni un arquitecto me haría un diseño estructural como si me lo hiciera un especialista en la materia. Por eso las edificaciones son trabajos multidisciplinarios, donde todos suman, donde todos aportan y cada uno, en función a la especialidad, procura que se integren y que no se sobrepongan o que no se interfieran una sobre otra. Ese es el propósito del diseño, pero eso es en etapa de diseño. Ya nosotros como residentes y supervisores recibimos ya un producto que se entiende ha pasado por un filtro y un análisis del especialista. Podemos hacer una recomendación de alguna mejora, de un proceso constructivo, un ajuste, pero ya prácticamente el diseño existe y deberíamos ceñirnos a lo que se nos entrega, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te podría comentar al respecto. ¿Ok? Espero haber atendido tu pregunta. Ahora, ¿qué más me dice? Lo que más me llamó la atención fue la resistencia de concreto 280.
Vivienda multifamiliar. Bueno, el concreto 280 es para elementos estructurales, para sistemas porticados, duales, muros estructurales. Para la bañería confinada basta con 175 o 210 máximo en casos muy excepcionales porque los elementos trabajan a tracción, ya lo expliqué. A diferencia de un pórtico que trabaja a corte, a flexión, a torsión, a tracción, a compresión, todo combinado. Entonces, hay que tener claro cómo trabaja, cómo responde cada sistema estructural para poder trabajar con ellos. ¿Ok? Por lo que tú me dices, aparentemente estuviera sobredimensionado, pero no podría yo adelantar una opinión si no conozco el proyecto. ¿Ok? Muy bien, gracias por la pregunta. Gracias, Inge. Ya, gracias. Programación de obra. Vamos a dar un giro de 180 grados. Vamos a dejar a los estructurales tranquilos. Ahora vamos a los que van a hacer la gestión de la obra, al que va a hacer la programación de obra. Si bien es cierto, la parte técnica es importante, ya lo he comentado, pero hoy en día, para realmente tener éxito en la ejecución de una obra, también hay que manejar conceptos de gestión. Y uno de ellos es el tema de una buena planificación de obra. Pregunto, ¿planificación será lo mismo que programación? ¿A un comentario? ¿Algún comentario? ¿Planificación sea lo mismo que programación? ¿Qué opinan ustedes? Por favor, con la confianza del caso. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Qué opinan? ¿Qué pasó? ¿Por qué se han quedado silenciosos? Me preocupa eso. La pregunta no es difícil, ¿ah? ¿Ninguno? ¿Nadie? Ingeniero, sería diferente, ¿no? A ver, La ¿qué? planificación creo que sería un poquito más macro que la programación. Bueno, la programación la veo como como realizar una secuencia de actividades y la planificación es como de marcar hitos en un Bueno, proyecto. en mi caso yo estaba pensando que planificación más iba para el término de producción y programación para, para los temas de cronogramas. Ujú. Gracias, Carlos. Gracias, Julio. Muy, muy interesantes sus aportes. Muy amables. Sí, está orientado a lo que ustedes me dicen. Es distinto. Una está dentro de la otra. La planificación es un tema más amplio, que requiere más análisis, que requiere una administración de los recursos en general de una obra, mientras que la programación es la administración de un recurso que es el tiempo, básicamente, pero que al mismo tiempo está interrelacionado con lo que es el costo, con lo que es el alcance. Cuando hablamos de programación, muchos se ciñen simplemente, sí, al Amagán, que la interdependencia, que inicio, final, o que el PER, CPM, que la fecha más probable, la pesimista, la promedio, no. Eso es programación, es simplemente un sesgo de todo lo que realmente involucra eso. Entonces, eh,
debemos ser conscientes, nosotros como residentes, como gestores de un proyecto, que a nosotros, el dueño de la empresa, nos encarga administrar sus recursos eficientemente, en virtud a un producto final que debemos de entregar. ¿Cómo administro esos recursos para poder obtener las utilidades que mi jefe o quien me contrató quiere o requiere? Entonces, el residente debe tener claro que tiene que hacer una buena planificación. Ahora me voy a poner el casco de residente, ya no de entidad ni de supervisor, sino de residente. Y esa planificación involucra tres variables: alcance, el costo y el tiempo, y transversalmente la calidad. ¿Ya? Entonces, en la medida que el residente y su equipo pueda tener controlado estas tres variables, no solamente el tiempo, también el costo y la calidad y el alcance. En la medida que el equipo y el residente tengan controlado estas variables, mayores serán las probabilidades de éxito de la ejecución de la obra. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay que tener claro algo. Si hablamos de una obra pública, siempre nos preguntamos, del 99.9% de las obras públicas, ninguna termina en el plazo de ejecución establecida. Siempre acaba después, y si es que acaba también, porque a veces queda inconclusa, paralizada, suspendida. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Bueno, hay varios factores del por qué eso sucede. Ya hemos comentado algunos en clases anteriores. Hablábamos, por ejemplo, de deficiencias en el expediente técnico, por ejemplo, ¿no? El expediente técnico que elabora la entidad y que se lo entrega al contratista está mal hecho. Allí el alcance está mal definido, obviamente está mal metrado, qué sé yo. El costo tampoco no está bien determinado porque los rendimientos, las cantidades, los precios no son los reales. Y la programación con mucha más razón, pues, ¿no? Los tiempos que según dice ese expediente debería terminar la obra, no es real, pues no es cierto. Si los insumos que voy a calcular el tiempo están mal, obviamente pues lo que resulte será cualquier cosa. Y por eso es que no podemos cumplir con las condiciones del contrato. Defectos en el expediente técnico. Otro tema también son las situaciones de fuerza mayor o situaciones imprevistas que en obras suele ocurrir. Ese es uno de los problemas que tienen las obras, a diferencia de otras industrias donde se fabrica en serie, en una fábrica, en una planta, en donde todo ya está finalmente calculado, simplemente se fabrica, se ensambla y se vende. Cada obra de por sí es distinta, es diferente, no hay dos obras iguales. Cada obra tiene su propia problemática. Y como es una ejecución que dura cierto periodo de tiempo, está expuesta a que ocurran cambios o variaciones durante la ejecución por causas no imputables a la entidad ni tampoco al contratista. Entonces, nosotros debemos ser conscientes de eso. Debemos de estar preparados para asumir esos riesgos. No existe expediente perfecto, que tal cual está escrito en el expediente, tal cual se va a hacer ahora. No existe eso.
Lo que existe son buenos expedientes cuya probabilidad de cambios es muy baja, muy reducida, a diferencia de otros. Pero siempre existe esa probabilidad. Entonces, el contratista debe estar preparado para asumir esos riesgos, conocerlos y ver qué hace con ellos. Si los mitiga, si los elimina, si los acepta, si los transfiere. Y esos riesgos, la atención de esos riesgos tiene un costo. Entonces, eso tiene que evaluar un contratista antes de lanzarse a la piscina a hacer una obra. Ahora bien, este tema, además del expediente y además de las situaciones que puedan ocurrir en obra, también depende mucho de las capacidades del contratista que ha sido seleccionado. Hay contratistas buenos, regulares, malos y muy malos. Eso también influye en el logro de los objetivos de la obra. Por otro lado, algo similar ocurre con la supervisión. Supervisores buenos, regulares, malos y muy malos. Y por otro lado, los gestores, los funcionarios públicos, quienes trabajan de manera diligente, de manera preventiva, y aquellos pues que están en otra, ¿no? Y eso sin contar también eventos externos como la corrupción, por ejemplo, o la mala comunicación, la desconfianza, que eso también suma a que las cosas no salgan como se prevé. Hay que tener en cuenta también que una obra no es aislada del entorno. Hay diversos actores que pueden influir en la ejecución de la obra, en la normal ejecución de la obra. Factores climáticos, factores políticos, factores económicos, factores sociales, gente también, que también nos llevamos con ellos. Las interferencias generadas con las empresas prestadoras de servicio, ¿no? Entonces, los proveedores también, el nivel de cumplimiento de los proveedores de los insumos que requieren. Todo eso tiene que el residente evaluar, conocer y plasmarlo en un plan de trabajo. En la medida que lo haga, mayor sea la probabilidad, insisto, de que obtenga el éxito esperado y que su empresa no solamente consiga las utilidades proyectadas, sino más que eso. Y eso marca la diferencia entre un residente y otro. Hoy en día el residente debe darse cuenta que no solamente su objetivo es terminar la obra física y hacerla bien. Ya no es solo eso. Hoy se le exige más al residente y se le pide que genere las utilidades a la empresa, inclusive más de las proyectadas, y que haga un buen recurso, un buen uso de los recursos y una buena administración de estos para poder lograr el objetivo. Entonces, como verán, la programación es una parte de un todo. Y para poder entenderla con mayor precisión es que me voy a basar en unos conceptos de la dirección de proyectos. Seguramente algunos tendrán algún conocimiento, al menos básico, de lo que es la gerencia de proyectos, lo que es la dirección de proyectos, lo que es el PMBOK o el PMI, que son buenas prácticas a nivel internacional de proyectos en general, pero que nosotros tomamos lo esencial para adaptarlos y aplicarlas a las obras que tenemos a nuestro cargo.
Realmente un proyecto es lo mismo aquí en la China y no importa cuál es el producto que vamos a entregar, producto, servicio, resultado. Se maneja muy parecido. Solamente se le dan los matices que corresponden a esta industria, que es la industria de la construcción, para poder controlar mejor estas variables y poder sacar adelante la obra como corresponde. Esa es tarea del residente. Para eso se le contrata. Para eso se reúne con un equipo de profesionales, cada quien con un rol, con una responsabilidad para poder sacar adelante el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver el tema de programación, pero voy a verlo yo de una manera más integral, ¿ya? Para que también ustedes puedan abrir su visión, darse cuenta de algunas otras cosas y vean pues el rol que hoy tiene el residente en una obra. Por eso veremos aquí algunos términos de gestión de alcance, tiempo, recursos, programación, ruta crítica y ampliaciones de plazo. Bueno, la primera variable, decía, es el alcance. Debemos gestionar bien el alcance. Y el residente debe tener en cuenta que hay dos tipos de alcance. Hay un alcance del producto y un alcance del proyecto. El alcance del producto se refiere a las características y funcionalidades del producto, servicio o resultado que se va a generar con el proyecto. Y ese producto lo define el cliente externo, ya sea una entidad pública, ya sea una empresa privada, una minera, no sé. Ese alcance lo define el cliente. Entonces, ese es el primer punto que debe tener en cuenta un residente. Lograr ese alcance del producto, lograr la satisfacción del cliente. Y lograr su satisfacción es generar un producto de calidad, como veremos luego. La calidad es un término subjetivo. La calidad para mí de repente es distinta para usted y para la otra persona. Pero calidad finalmente es satisfacer una serie de requisitos que tiene el cliente. Si satisfacemos esos requisitos, estamos generando calidad a ese cliente. Ese cliente se va a sentir a gusto, se va a sentir satisfecho y nos va a recomendar, pues, ¿no? Pero también hay otro alcance, el alcance del proyecto. Y aquí está referido a todos los procesos, todo el trabajo que se necesite hacer para poder lograr ese producto al cliente externo. Entonces, mientras el alcance del producto está definido por un expediente técnico en virtud a los requisitos que quiere el cliente, el alcance del proyecto lo define el residente de manera interna con los recursos que tiene la empresa, con sus operaciones que tiene la empresa, para establecer un plan de trabajo que permita lograr ese producto final a ese cliente externo. O sea, hay un tema externo y hay un tema interno. Tenemos un cliente externo, que es el propietario del proyecto, y un cliente interno, que es el propietario de la empresa contratista, el que nos contrata, el que nos paga. A esos dos clientes debemos tener contentos, a ambos, al externo y al interno, para poder decir que estamos haciendo un buen trabajo. ¿Quedó claro? Muy bien. Bueno, esto ya lo comenté. Todo esto es parte de un plan que el residente tiene que armar al inicio de la obra. ¿Ya? Entonces,
el residente tiene que planificar cómo o cuál es el alcance. O sea, debe conocerse el expediente al revés y al derecho, de cabo a rabo. Y no debe esperar en esta etapa recién para conocerlo. Debió, bueno, al menos cuando fue postor la empresa, al menos debió haberse le dado una revisadita. Pero aquí ya con el contrato firmado, sí necesitamos conocer cada detalle del alcance del producto, cada uno de los detalles. Y una vez definido cada detalle, ahí nos vamos a poner a analizar, a pensar cómo vamos a gestionar para que cada una de esas partes salgan lo mejor posible y la suma de las partes del todo, del producto final que queremos. Cómo lo vamos a gestionar y cómo lo vamos a controlar. Entonces, para eso necesitamos que el residente conozca de gestión del alcance, a fin de que pueda asegurarse que todo el trabajo se lleve a cabo, ni más ni menos, porque hay algunos colegas, lo comento ya como experiencia, son residentes, el cliente le pide, oye, estito más, aquí, cito acá, me falta esto, cómprame esto, ponme esto de acá. Y él, como quiere ya exagera y quiere quedar bien con el cliente, ya, ya, ya. Y eso no hace más que distraerlo y generar gasto a la empresa. Entonces, el residente tiene que centrarse en cumplir su alcance. Ahí, eso es lo esencial. Y si el cliente quiere otra cosa, bueno, ya ese es otro tema. Pero no podemos distraernos de nuestro objetivo, ¿ya? Y dentro de la empresa, definir qué procesos internos me va a permitir lograr ese producto final que quiero lograr, ¿ya? Ahora, como bien les mencioné, en el expediente se establece un alcance, pero pueden haber circunstancias externas o internas que pueden generar algún tipo de cambio en el alcance. Cuando ocurre ese riesgo, el residente tiene que evaluar los pros y los contras, el impacto que va a generar eso. En primer lugar, la causa. Segundo, el impacto. Tercero, ¿qué es lo mejor para la empresa contratista? Manejarlo internamente no me va a generar ningún extra, o requerírselo a la entidad para que me lo reconozca como una modificación al alcance formal. Pero para esto necesito pues todo un protocolo que del residente hasta el último responsable de tramitarlo debe tener pleno conocimiento. Los procesos dentro de la empresa todos lo conocen, ¿de acuerdo? Saben quién es el responsable, saben qué hacer, cómo hacerlo, qué herramientas utilizar y cómo hacer seguimiento y control para que se cumpla. Eso debería ocurrir dentro de una empresa contratista. Ahora, que ocurra o no en la realidad, bueno, ya eso no sé, depende de cada uno, ¿no? Pero le estoy comentando cómo debería una empresa de un buen accionar actuar, ¿no? Ya, entonces, dentro de la organización hay todo un protocolo para solicitar cambios, evaluarlos, aprobarlos, tramitarlos. Porque un cambio dentro del proyecto va a generar también cambio en el costo y cambio en el tiempo, definitivamente, ¿no? Y obviamente también en los recursos me refiero a los insumos, también, de hecho. Entonces todo eso hay que evaluarlo.
Entonces, ¿para qué nos ayuda esta gestión del alcance? Nos ayuda para evitar cambiar constantemente los requisitos del producto, a evitar gastar más, a perder el tiempo o incumplir con los plazos previstos. Para eso nos ayuda. Para preparar este plan de gestión del alcance, debemos hacernos 3 preguntas. Primero, ¿cómo lo vamos a planificar? Ya, muy bien, ya conozco el alcance, ya el expediente técnico me lo dieron, aquí está. Muy bien, en físico, en digital, como sea, pero ya lo tengo. Ahora tengo que ver cómo voy a planificar ese alcance. ¿Cómo lo voy a ejecutar? Que lo puedo hacer de diversas maneras. Tengo que elegir el mejor proceso constructivo, también tomando en cuenta las variables del entorno, ¿no? El entorno es importante, la accesibilidad es importante. Y sobre todo, cómo lo vamos a controlar, ¿no? Cómo vamos a ir controlando que eso se vaya cumpliendo en el tiempo. Bueno, el PMBOK, como les decía, los que tienen cierto conocimiento de esto, nos da ciertos parámetros, ciertas buenas prácticas para poder aplicarlo adecuadamente en las obras. Ya estamos en la versión 7 actualmente. La versión 6 era mucho más formal en cuanto a procesos. La 7 ya va más que nada a principios. Ha cambiado ahí un poco este cuerpo de conocimiento, pero están vinculados uno con otro, ¿no? Entonces, creo yo que conociendo los procesos, conociendo los principios, vamos a tener una idea cabal de cómo se gestiona adecuadamente un proyecto. Y por cierto, este PMBOK lo que nos recomienda es que si yo tengo un alcance, por ejemplo, un edificio, poder desagregar al mínimo producto, al mínimo entregable cada una de las componentes de ese edificio, de tal forma que me permita definir quién va a ser responsable, qué recursos va a necesitar, qué tiempo va a requerir, ¿no? Para poder hacer el control y seguimiento que hablábamos de una manera eficiente. A eso se llama desglose de trabajo, que en este PMBOK tiene las siglas de EDT, ¿no? Entonces, es como una torta, ¿no? Que lo vamos desagregando en partecitas cada vez más pequeñas, donde llegamos a la mínima expresión y le damos una porción a cada uno. Y tú eres responsable de esto, y tú tienes que hacer todo lo que sea necesario para conseguirlo. Esa es la forma como se gestionan los proyectos. Y los procesos que involucra este alcance es, primero, la planificación. Segundo, los requisitos que se necesitan para ese producto. Tercero, definir el alcance y la descripción del producto. Cuarto, hacer la estructura de desglose de trabajo que les comentaba. Quinto, validar el alcance, o sea, tenerlo ya organizado y luego presentarlo a todo el equipo de trabajo para su validación y conocimiento. Y finalmente supervisarlo. Esa es la intención. Entonces, en planificar el alcance, que es el primero de los procesos, es, como siempre, que se maneje un plan, ¿no? Un plan de gestión del alcance, donde se determine la declaración del alcance, el desglose de requisitos y todas las entregas que van a ser necesarias para lograr el alcance total. También puede establecerse un protocolo para el manejo de los cambios que puede darse durante la ejecución. Y es un documento dinámico que puede ir cambiando con el tiempo, con la misma situación que se vaya encontrando en la obra. ¿Ya? Aquí vamos determinando también la necesidad de cada
participante. Y lo importante acá es establecer una lista de requisitos donde podamos identificar también a todos los involucrados para que con ello evitemos lo más que se pueda algún tipo de cambio. El tercer proceso es definir el alcance. Aquí todo el equipo revisa el alcance y definen en conjunto cada uno de los aspectos que van a ser parte del mismo y lo describen de una manera detallada. Para esto ya la organización tiene formatos, tiene fichas y hay un protocolo ya dentro de la organización. Después la creación de una estructura de desglose de trabajo, como les comenté, donde el entregable se va desgregando hasta su parte mínima para poder determinar los responsables, los recursos que se van a necesitar, el tiempo que se va a requerir. La validación del alcance y la aceptación de todas las personas que participan en el proyecto, donde todos y cada uno deben conocer con claridad cuál es este alcance y evitar que pueda desviarse, ¿no? O deformarse en el camino. Y la supervisión también, que es importante hacer seguimiento del alcance, ¿no? Cómo vamos en el cumplimiento de los entregables, ¿ya? Muy bien, hasta acá alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta con esta primera variable que es el alcance. Entonces, como residente debemos de tener claro que el alcance es una variable que debo de controlar, ¿ya? Insisto, cualquier variación en el alcance va a generar un cambio automáticamente en el tiempo, en el costo y en los recursos, ¿ya? Entonces, eso debemos de manejar. Bueno, la siguiente variable es el tiempo. Este sí está más relacionado al tema de programación. Bueno, solo para terminar, porque ya el tiempo se ha vencido, pero solamente para decirles que la gestión del tiempo está orientado a poder determinar cuál es el tiempo que va a consumir cada actividad y cuál es el progreso de cada una de ellas, ya hablándolo como un todo, ¿no? Una excelente gestión del tiempo en gestión de proyectos va a requerir la planificación, la programación, lo que yo les decía, la supervisión y el control de todas las actividades del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, ahí radica la importancia del tiempo. Definitivamente, mayor tiempo va a influir en los costos, fundamentalmente en los recursos, ¿no? Y obviamente también en la imagen de la empresa, porque no va a cumplir con entregar el producto en el plazo establecido. Si fueron por causas justificadas o no justificadas, ya eso se evaluará al momento de determinar si hay ampliaciones de plazo o penalidades por atraso. Pero igual, el tiempo siempre va a ser un factor que vamos a tener encima, y sobre todo en obras privadas, el tiempo es una de las variables que más valoran los clientes privados, porque en la medida que el contratista puede entregar a menor tiempo el entregable, le va a permitir a ese cliente privado disfrutar de ese entregable también al más breve plazo y que pueda generar las utilidades que había previsto con ese producto. A diferencia que en el sector público pareciera que la gente más bien quisiera que las cosas se demoraran y no avanzaran, ¿no? Pero bueno, ya les dije, ese enfoque es distinto.
¿De acuerdo? Muy bien, entonces lo dejamos hasta acá. Creo que estamos en un tema interesante, sobre todo para abrir la visión de ustedes como residentes y qué aspectos a tomar en cuenta cuando analicen una obra. Y nos estaríamos volviendo a reencontrar el próximo lunes para seguir con el desarrollo de estos temas. Muchas gracias por su participación. Que tengan buenas noches y un bonito fin de semana. Nos estaremos reencontrando el próximo lunes. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.